Hola a todos, soy el pastor Andrew Miller de la Iglesia Tabernáculo de Avivamiento en Jacksonville, Florida, una vez más trayéndoles la palabra de Dios. Gracias por compartir tu tiempo junto con nosotros hoy mientras que preparamos para entrar más a una lección de la santa palabra del Señor. Si estás con nosotros por primera vez, te doy la bienvenida y quiero invitarte a que te suscribas a nuestro canal de YouTube para que seas parte de esta jornada y no pierdes ningún mensaje que estamos compartiendo con todos. Entonces, toca ese botón de suscripción ahí mismo en tu pantalla y suscríbete hoy mismo a nuestro canal de YouTube y también comparte este enlace con tu familia, con tus amistades, con tus cotrabajadores, con toda la gente que tú conoces que necesitan escuchar más de la palabra de Dios, que pudieran beneficiar de este mensaje. Compárteles el enlace también y invítales a suscribir a nuestro canal de YouTube. Que Dios te bendiga por tu ayuda en este esfuerzo. Mientras que preparamos a ir a la lección de hoy, quiero que vayan en sus Biblias, por favor, al libro de Romanos, capítulo 5, verso 19. Voy a leer este verso en la Nueva Traducción Viviente, una vez más, Romanos capítulo 5, verso 19. Leen ahí en sus Biblias para que puedan entender lo que esta lección va a hablar a través de la palabra de Dios, donde el apóstol Pablo dijo esto: por un solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Una vez más, el libro de Romanos capítulo 5, verso 19, en la Nueva Traducción Viviente, Pablo dice a la iglesia: por uno solo que desobedeció a Dios, muchos pasaron a ser pecadores. Pero por uno solo que obedeció a Dios, muchos serán declarados justos. Quiero titular este mensaje hoy: Inspirados para seguir. Inspirados para seguir. Me recuerdo una vez que el reverendo Jeff Arnold estaba contando a un grupo grande de ministros que estaban reunidos en una conferencia ministerial llamado Because of the Times en la iglesia del pastor Anthony Mangun en la ciudad de Alexandria, en el estado de Luisiana. Y cuando él estaba contando a esta congregación grande de ministros, habían miles de individuos que estaban participando en esa conferencia, y él les dijo que no habían muchos entre nosotros que están viviendo rectamente. Y puede ser que hay personas que se ofenden cuando escuchan esto, particularmente ministros, porque hay mucha gente que piensa que automáticamente los ministros viven rectamente en todas áreas de su vida, pero esto era una declaración muy profunda que el pastor Arnold estaba declarando a esta congregación de ministros, porque era una declaración particularmente profunda y potente que se hizo en relación a sus co-ministerial trabajadores de ministros apostólicos. Pero él no estaba tratando de ser ofensivo con esa declaración. Yo entiendo lo que él estaba queriendo decir, porque entre el mundo en general, la gente que se declaran cristianos, aquellos que dicen soy cristiano, yo voy a la iglesia, que sirvo a Dios, aún incluyendo pastores, ministros, evangelistas, etcétera, no todos están viviendo rectamente delante de Dios. Entonces, desafortunadamente, el ejemplo mal de muchos, incluyendo en el ministerio, ha influenciado por el mal a la gente a querer despojar del cristianismo de sus vidas o alejarse de la iglesia y las cosas de Dios. Sin embargo, el hermano Arnold estaba tratando de señalar una verdad, que era que la obediencia es una cosa muy difícil de hallar entre los cristianos modernos. Quiero que entiendan eso. La obediencia es una cosa muy difícil de hallar entre los cristianos modernos. No creas que toda la gente que se llama cristiana son obedientes a la palabra de Dios. Ni siquiera en nuestra iglesia están todos viviendo conforme a la palabra de Dios. Y esto es igual por donde quiera en el mundo. Porque muchos de nosotros
estamos tratando de neciamente seguir nuestra propia voluntad y tratando de forzar que el cristianismo se conforme a nuestra filosofía personal, en vez de obedecer a la palabra de Dios. Además, muchos están tratando de forzar que Dios se conforme a su imagen en vez de que nosotros nos conformamos a la imagen de Dios. Yo entiendo que los cristianos no somos perfectos. Olvídate de la mentira de que el cristiano es perfecto. Yo sé que hay gente que cree esa locura, esa mentira, pero eso no es bíblico. Cristianos no somos perfectos, ni siquiera somos esperados de ser perfectos, porque Jesús nos salvó para que fuéramos una reflexión de su redención y no una reflexión de la perfección. Las escrituras son muy claras de que nosotros no somos perfectos y que nosotros no hacemos todas las cosas correctamente o que lo hagamos bien. No todo lo que hacemos es bueno, como dice el Salmo 14, verso 1 y el verso 3, como dice el Salmo 53, verso 1 y verso 3, y como dice Romanos capítulo 3, verso 12. Entonces, ya que no todo lo que hacemos es bueno, me incluyo, todos estamos incluidos ahí. No hay nadie viendo este video que pudiera decir que todo lo hacen bien. Además, todos hemos pecado, como dice Romanos capítulo 3, verso 23 y Romanos capítulo 5, verso 12. Todos hemos pecado debido a la desobediencia del primer hombre Adán. Toda la raza humana cayó a la maldición del pecado, pero también debido a la obediencia de otro hombre, Jesucristo. Toda la raza humana fue ofrecido la redención y la salvación. La desobediencia de Adán guió que mucha gente cayera en el pecado. La obediencia de Jesucristo guió que muchos llegaran a la justicia. Entonces hay un principio espiritual y hay un concepto aquí que en relación a la obediencia que debemos considerar como discípulos de Jesucristo. Y eso es que mi obediencia o mi desobediencia a Dios puede o guiar gente hacia el pecado o hacia la justicia. Yo no soy un hombre perfecto. Tampoco puedo decir que ya he llegado a ser todo lo que yo quisiera ser en esta vida todavía. Estoy en un proceso de progreso. Y yo espero vivir mi vida de tal manera que mi estilo de vida guía a gente hacia Jesucristo. Y espero que tú también deseas hacer lo mismo. Entonces quiero cubrir contigo 3 puntos en esta lección hoy que espero que puedan inspirarte, ayudarte y quizás corregirte si fuera necesario, para que tú también puedas llegar a ser una persona que inspira a otros a seguir al Señor. A través de esta lección van a haber preguntas y puntos de acción que yo quiero que participes en esas preguntas y en esos puntos de acción para que te retan tu vida actual, para que te ayudan también a sacar mucho más de este mensaje en vez de simplemente escucharme hablar. En punto número 1, quiero hablar que mi ejemplo es mi testimonio. Mi ejemplo es mi testimonio. Dijo el famoso escritor brasileño Paulo Coelho que el mundo es cambiado por nuestro ejemplo, no por nuestra opinión. Una vez más, el famoso escritor brasileño Paulo Coelho dijo, el mundo es cambiado a través de nuestro ejemplo, no por nuestra opinión. Porque como dijo alguien una vez muchos años atrás, todos tenemos opiniones y nuestras opiniones a veces apestan, a veces nuestras opiniones son asquerosas. No siempre tenemos opiniones que concuerdan con la voluntad de Dios, ni siquiera son rectos en los ojos de la gente a veces.
Podemos opinar en tantas cosas como solemos hacer muchas veces porque es nuestra costumbre, pero la gente no presta tanta atención a lo que opinamos, tanto a cómo vivimos, porque nuestro ejemplo es nuestro testimonio. Y si queremos cambiar al mundo, tenemos que cambiar nuestro ejemplo para que nuestro ejemplo sea suficiente y adecuado para impactar a la gente. Además, dijo también el famoso escritor americano Stephen Covey. Quizás algunos de ustedes lo conocen como el autor de ese libro famoso de líderes y a gente que quieren cambiar, llamado Los 7 hábitos de gente altamente eficaz. Y él dijo, lo que tú haces tiene mayor impacto de lo que tú dices. Una vez más, el famoso escritor americano Stephen Covey dijo, lo que tú haces tiene mayor impacto de lo que tú dices. Entonces, tú puedes, en otras palabras, tú puedes hablar todo lo que tú quieres, pero tu mayor impacto sobre tu familia, tus amistades, tus cotrabajadores, tu iglesia, tu mundo, donde quiera, será lo que tú haces, como tú vives, tu ejemplo. Entonces, por esa razón yo digo que mi ejemplo es mi testimonio. Y personalmente hablando, yo siento la carga del poder de mi ejemplo sobre otros. Y no es una responsabilidad que yo tomo a la ligera, no es una responsabilidad que tomo livianamente, porque yo entiendo que esa carga está sobre mí todos los días de cómo yo vivo mi vida. Impactará a otras personas. Y como tú vives tu vida, también impactará a los demás. Y como yo vivo mi vida, será un testimonio más ruidoso a este mundo que cualquiera cosa que yo dijera. Entonces, igual de cuán frecuente nos gusta hablar, y sabemos que muchas veces nos gusta hablar muchos, habemos muchos que nos gusta hablar bastante. Y a pesar de cuánto hablamos, y hablamos cada día, todo el día, andamos hablando por teléfono, por video chat, andamos texteando a la gente, hablamos a la gente en persona, en la tienda, donde quiera, la gente presta más atención a lo que hacemos en vez de lo que decimos. Yo sé que idealmente quisiéramos que la gente prestara atención a lo que dijéramos, pero eso no es normal conforme a la naturaleza humana. Porque como tú y yo y todos ustedes viendo este video saben que lo que tú ves a la gente hacer te impacta y te afecta mucho más de lo que tú escuchas que ellos dicen. Por esa razón, nuestro mayor testimonio a la gente no será lo que discutimos o lo que declaramos. No estoy diciendo que no debemos discutir ciertas cosas y que no debemos declarar ciertas cosas. Por supuesto, debemos hablar y discutir cosas conforme a lo que sea recto. Pero si queremos tener un mayor testimonio, y esto debería ser para todos nosotros un reto y una meta, tenemos que cambiar cómo vivimos y cómo actuamos. Porque no importa cuán espiritual pretendemos sonar, si nuestro estilo de vida no es consistente con lo que predicamos, entonces el mundo se da cuenta de nuestra hipocresía. Lo que ellos se ponen a pensar cuando nos ven diciendo una cosa y haciendo otra cosa, esto es la esencia de hipocresía. Me imagino que ellos piensan algo como yo veo lo que dices, perdón, que oigo lo que dices, pero veo lo que haces. En otras palabras, cuando tú haces algo que no es consistente con lo que tú dices, enseñas o predicas, esa hipocresía, el mundo lo nota, se dan cuenta y han de pensar, oigo lo que me estás diciendo, pero veo lo que estás haciendo. Porque, ¿por qué sería eso de mayor impacto? Porque tus acciones hablan más que tus palabras. Nuestra obediencia al Evangelio debería animar e inspirar a los pecadores a querer convertirse a Jesucristo. Y nuestra obediencia al Evangelio debería motivar e inspirar a que los santos quieran
ser mejores cristianos. Quiero que pienses en cómo tú has estado viviendo, particularmente actuando, viviendo últimamente alrededor de tus amistades mundanos, tus miembros de la familia que son mundanos, tus cotrabajadores que son mundanos. Y luego piensa y responde a la próxima pregunta. Una vez más, para que entiendan el contexto, antes de que te haga la pregunta, que quiero que respondan en voz alta para tu participación en esta lección. Quiero que pienses últimamente en estos tiempos cómo tú has estado particularmente actuando y viviendo alrededor de tus amistades mundanas, tus miembros de la familia que son mundanos y tus cotrabajadores que son mundanos. Y luego conteste a esta pregunta, que es, ¿qué tipo de testimonio cristiano ha sido mi ejemplo? Una vez más, quiero que respondan a esta pregunta en voz alta. La pregunta es, ¿qué tipo de testimonio cristiano ha sido mi ejemplo? Ya que frecuentemente nos gusta darnos a nosotros mismos mayor crédito de lo que es recto o justo a veces. Quizás lo que puedes hacer para ayudarte con esta pregunta es preguntarle a tus compañeros de estudio bíblico con quien estás viendo este video ahora, para que ellos te den una evaluación honesta en respecto a esta pregunta por ti. O si eres realmente aventurero y quieres de verdad ir más profundo para tener mejor perspectiva, puedes preguntarle directamente a tus amistades mundanas, a tus miembros de la familia mundanas y tus co-trabajadores mundanos y pregúntales la pregunta de qué tipo de testimonio cristiano ha sido tu ejemplo y oiga lo que ellos piensan y escucha lo que ellos tienen que decir en respecto de tu ejemplo como un testimonio cristiano. Ahora, si acaso ya sabes grandemente la respuesta, sea bueno o malo, a esa pregunta en respecto a lo que ellos piensan, basta con que tú respondes a la pregunta por ti mismo sin tener que preguntarles, ya que quizás tú ya sabes lo que ellos piensan según lo que tú conoces de ellos y lo que ellos te han contado. Pero si dices, yo no sé lo que ellos han de pensar de mi testimonio y me gustaría saber qué piensan, pídeles, pregúntales esa pregunta y ver lo que te dicen y ábreles o abre tu mente y tu corazón a la respuesta que ellos quizás te darían para que te reta a cambiar si fuera necesario. Recuerda de que como cristianos cada día estamos atestiguando a través de nuestro ejemplo. Somos testigos cada día con nuestro ejemplo. Entonces espero y oro que sea un ejemplo que inspira a gente mundana a querer ser un cristiano. Espero y oro que nuestro ejemplo inspira a gente caída a querer volver a Jesucristo. Espero y oro que nuestro ejemplo inspira a trinitarios querer convertirse en apostólicos. Espero y oro que nuestro ejemplo sea un ejemplo que anima a otros cristianos a querer ser mejores discípulos. Que Dios nos ayude a mejorar nuestro ejemplo para que nosotros seamos mejores testigos para Jesucristo. Punto número 2 de mi lección para hoy es influenciando a otros para Cristo. Influenciando a otros para Cristo. La Biblia dice en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, pueden verlo en sus Biblias también conmigo. 2 de Timoteo, capítulo 1, verso 5, dice en la Nueva Traducción Viviente: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela Loida y tu madre Eunice,
y sé que esa fe sigue firme en ti. El apóstol Pablo escribió este texto al pastor joven Timoteo en 2 de Timoteo capítulo 1 verso 5, y te lo leeré una vez más como está escrito en la versión Nueva Traducción Viviente, donde Pablo le dice a Timoteo lo siguiente. Él dijo: me acuerdo de tu fe sincera, pues tú tienes la misma fe de la que primero estuvieron llenas tu abuela, Loida, y tu madre, Eunice, y sé que esa fe sigue firme en ti. Qué tremendo ejemplo cristiano que Timoteo tuvo de parte de su abuela y de su madre, y ha de haber sido suficiente fuerte la inspiración y el testimonio que estas dos mujeres tuvieron para que Timoteo llegara a ser un ministro del Evangelio. Yo doy gracias a Dios, y debemos dar gracias a Dios por cualquier miembro de nuestras familias o amistades piadosos que fuertemente nos influenciaron para servir a Jesucristo. Porque tú estás sirviendo al Señor hoy en día, altamente probable por causa de que alguien, sea un miembro de tu familia o una amistad cristiana, te ganó para el Señor, te influenciaron con su vida y con sus acciones y palabras, y hoy en día eres un siervo de Dios por causa de ellos. Entonces, eso me trae a un punto de acción en esta lección. Quisiera que tomaran un momento y que pensaran en quién fue el individuo quien te ganó al Señor. Y si ese individuo todavía está vivo, ¿por qué no tomas un momento ahora mismo a poner este video en pausa y dígales, si es que están sentados junto contigo ahora mismo, dígales cuánto tú les aprecias por el ejemplo cristiano que ellos tuvieron, que te ganó a ti para el Señor? O si este individuo no está contigo físicamente ahora, pero está vivo todavía, ¿por qué no tomas un momento ahora mismo, poner en pausa este video y mándales un texto por teléfono mostrándoles tu agradecimiento de cómo el ejemplo de ellos fue un buen ejemplo cristiano que te ganó a ti para el Señor? No solamente que serviría eso de bendición para el individuo quien te ganó al Señor, escuchar que tú aprecias lo que ellos hicieron, pero les animará a querer seguir siendo un buen ejemplo para el Señor. Entonces, ese es el punto de acción por este momento, y te reto que hagas eso antes de continuar con esta lección. Pablo dijo a los romanos en el texto principal de hoy de que por causa de que uno solo obedeció a Dios, muchos serán hechos justos. Y eso, por supuesto, es una referencia a Jesucristo, que como hombre fue obediente, y por su obediencia nosotros somos salvos. Pero me pregunto, en el mismo pensamiento, en el contexto de la idea, ¿cuántas personas serán hechos justos con Dios porque nosotros hemos obedecido a la Biblia? Y me pregunto también, ¿cuántas personas serán desanimados y hechos a despojarse del cristianismo por causa de nuestra desobediencia a la palabra de Dios? Nuestra influencia personal es tan importante que aún quiero llevar este punto un poco más profundo. Recuérdate cómo Timoteo, ¿te recuerdas que les dije que Timoteo fue tan grandemente influenciado por la fe de su abuela y de su madre, ya que la madre y abuela de Timoteo practicaron su fe de una forma que impactó a este hombre Timoteo? Y él llegó a ser un ministro tremendo del Señor en el Nuevo Testamento, pero él comenzó con un ejemplo
tremendo en su propia casa, con su propia familia, que era su abuelita y su madre, a la cual hace referencia el hermano Pablo, el apóstol. Entonces, si una de nuestras metas como cristianos es influenciar a otros para Jesucristo, una forma en que podemos afectar tremendamente sobre otras personas es con animarles a querer involucrarse más en el ministerio por causa de nuestro ejemplo e influencia. Desafortunadamente, muchos padres, abuelos, tíos, tías, etcétera, no están grandemente involucrados en el ministerio de la iglesia local. Y por razón de eso, sus propios hijos o nietos o sobrinos o sobrinas tampoco están grandemente involucrados en la iglesia por motivo de el ejemplo pobre que tienen de parte de los adultos o líderes de la familia con quien ellos viven. Me pregunto si nuestro estilo de vivir y nuestro ejemplo estuviera influenciando a la próxima generación a querer involucrarse en el ministerio de la iglesia. En otras palabras, ustedes que son padres, abuelos, tíos, tías, si la próxima generación que es parte de tu familia, sean tus propios hijos, sean tus nietos, sean tus sobrinos, si ellos no ven que mamá y papá y abuelo y abuela y tío y tía estén involucrados en el ministerio, ¿cómo piensas tú que ellos van a querer animarse a también querer estar involucrados en el ministerio? Dirán, bueno, ya que mi mamá y mi papá o mis tíos o mis abuelos solo van a la iglesia y se vienen a casa y no participan en nada, ¿para qué también voy a hacerlo yo? Ya que el ejemplo que tú les das es un ejemplo pobre por no querer involucrarte en la obra del Señor. Entonces, eso me trae a mi próxima pregunta. Para todos ustedes que son padres, abuelos, tíos y tías, etcétera, aquí va la pregunta para ustedes. ¿Será que tu nivel actual de participación ministerial alienta a tus hijos, nietos, sobrinos o sobrinas a querer participar también en el ministerio de la iglesia? ¿O será que tu falta de participación adecuada en la iglesia también los desalienta de participar? Voy a repetir la pregunta y si todavía no entiendes la pregunta, retrocede esta parte del mensaje y escucha la pregunta cuantas veces fuera necesario para que entiendas esta pregunta simple que estoy haciendo a todos ustedes que son padres, abuelos, tíos y tías, etcétera, ustedes que son adultos con la capacidad de influenciar a la próxima generación de tu propia familia. Y aquí está la pregunta una vez más. ¿Será que tu nivel actual de participación ministerial alienta a tus hijos y nietos y sobrinos a querer participar también en el ministerio de la iglesia? ¿O será que tu falta de participación adecuada en la iglesia también les desalienta o les desanima de querer participar? Responde a esa pregunta en voz alta. Sea muy honesto delante de Dios y tu familia con esa respuesta antes de que continuemos con la próxima pregunta. Para todos ahora en general, ya que voy a la próxima pregunta, esta pregunta es para todos los que están viendo este sermón. Y aquí va la pregunta. ¿Será que mi nivel actual de participación y apoyo de mi iglesia local ha inspirado a los otros miembros de nuestra congregación a querer involucrarse más en nuestra iglesia? Una vez más, te voy a hacer la pregunta y quiero que respondes a esta pregunta en voz alta y sea muy honesto con las respuestas a esta pregunta. Y aquí va la pregunta.
¿Será que mi nivel actual de participación y apoyo de mi iglesia local ha inspirado a los otros miembros de nuestra congregación a querer involucrarse más en nuestra iglesia? Si acaso necesitas repetir esa pregunta otra vez, retrocede esa parte y escúchalo cuantas veces necesario para que entiendas la pregunta. Luego responde en voz alta antes de continuar con esta lección. Nuestro ejemplo y estilo de vida puede influenciar a tanta gente mucho más a hacer como estamos viviendo, y será según cómo vivimos si eso guía a la gente hacia el pecado o hacia la justicia. Nuestras vidas pueden dirigir la gente o querer hacer una influencia a que ellos quieran involucrarse más en el ministerio de la iglesia. O nuestro estilo de vivir puede causar que ellos quieran ser perezosos y no estar involucrados porque vieron nuestro ejemplo. Es como dijo una vez Alejandro Magno cuando él remarcó en respecto al poder de un ejemplo, ya que un ejemplo personal es tan potente, aún el tremendo antiguo líder y que era el emperador de aquel imperio, de aquel tiempo, Alejandro Magno, dijo: yo no temo a un ejército de leones dirigidos por una oveja. Yo temo un ejército de ovejas dirigido por un león. Te lo voy a leer una vez más. Alejandro Magno dijo: yo no temo a un ejército de leones dirigido por una oveja. Yo temo un ejército de ovejas dirigido por un león. Eso me trae a otro punto de acción que quiero que hagan ahora en esta parte de la lección. Toman un momento y discuten el significado de esa cita de Alejandro Magno para asegurar que tú entiendes apropiadamente lo que significa eso. ¿Por qué quiero yo que hagas eso? Porque esto te ayudará a entender mejor el poder de un ejemplo y cuánto un ejemplo puede influenciar para impactar a otras personas. Entonces, si necesitas retroceder esta parte para escuchar la cita otra vez de parte de Alejandro Magno, retrocede, escúchalo cuantas veces necesitas y luego toma un momento y discute el significado de lo que significa esa cita para que entiendas apropiadamente lo que significa. Y nos trae a nuestro último punto de esta lección, punto número 3. Y quiero hablarles de evangelismo como un estilo de vida. Evangelismo como un estilo de vida. Tristemente, muchos cristianos modernos piensan que el evangelismo es un programa especial en donde solamente selectos miembros calificados de la iglesia van a las calles para repasar tratados o tarjetas de la iglesia para invitar a gente a la iglesia. Y eso no es la situación, desafortunadamente, porque muchos cristianos modernos fallan en ver la realidad de que cada uno de nosotros somos evangelistas. Tú, yo, todos somos evangelistas. ¿Por qué? Porque todos evangelizamos cada día a través de nuestro estilo de vida, porque todos pueden ver cómo estamos viviendo. Y algunas personas que son miembros de la iglesia a veces son mejores evangelistas para Satanás en vez de para Jesucristo, porque muchos miembros de la iglesia son abiertamente desobedientes a la palabra de Dios y parece que aún no les molesta que otros vean su hipocresía. Pero hay otros miembros de la iglesia
que son tremendos evangelistas diarias para Jesucristo, porque su obediencia a la palabra de Dios inspira a pecadores querer buscar de Dios y además inspira a los santos a querer ser fiel al Señor. Entonces solo tú puedes saber mejor qué clase de evangelista eres. Si eres mejor evangelista para el diablo o para el Señor, se puede saber conforme a cómo tú estás viviendo. Pero todos somos evangelistas cada día con nuestro estilo de vivir. Tú no necesitas una licencia especial con una organización religiosa para poder vivir una vida diaria que inspira a la gente a querer servir a Cristo y que influencia a la gente a buscar de Dios. Tú puedes escoger hacer las decisiones rectas cada día que honran a Dios en cada área de tu vida, para que otros sean influenciados para el bien. También tú puedes escoger vivir un estilo de vida en tal manera de que tú haces el evangelio atractivo para que gente quiera buscar de Dios. Es como dijo Pablo al hermano Tito en el libro de Tito capítulo 2 verso 10, en la segunda parte del verso en la Nueva Traducción Viviente dice: demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza, entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. Quiero repetir lo que Pablo dijo a Tito en Tito capítulo 2 verso 10 en la segunda parte del verso en la Nueva Traducción Viviente, cuando él dijo demostrar que son buenos y absolutamente dignos de confianza. Entonces harán que la enseñanza acerca de Dios nuestro Salvador sea atractiva en todos los sentidos. ¿Te das cuenta que el apóstol Pablo dijo a Tito y a través de Tito a la iglesia de que nosotros deberíamos estar viviendo vidas buenas y dignos de ser un buen ejemplo para que nuestro estilo de vivir, nuestra forma de actuar, haga atractiva a las enseñanzas del Señor en todo sentido, para que la gente diga, oh caramba, por esos cristianos yo quiero ser cristiano también. Mira cómo ellos actúan y cómo hablan y cómo viven. Eso me anima, me inspira, me atrae a querer ser igual como ellos y a servir al Dios que ellos están sirviendo. Debemos hacer que el evangelio parezca atractivo a la gente cuando ellos ven nuestro ejemplo, porque eso les va a influenciar. Entonces, eso me trae a nuestra próxima pregunta. La pregunta que quiero ahora hacerte, que quiero que respondes en voz alta, es esto. ¿Qué decisiones diarias estás haciendo que atraen a la gente a Jesucristo? Una vez más, ¿qué decisiones diarias estás haciendo que atraen a la gente a Jesucristo? Responde en voz alta a eso y luego a la próxima pregunta. ¿Qué acciones haces diariamente que muestran a los demás que tú tomas tu cristianismo en serio? Una vez más, ¿qué acciones tomas diariamente que muestran a los demás que tú tomas tu cristianismo en serio? Repite esas preguntas cuantas veces fuera necesario para que entendieras bien y luego responde a esas preguntas antes de continuar con esta lección. Hay muchas cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria que puedan ser una luz cristiana en este mundo de tinieblas y oscuridad. De hecho, yo pienso que esta generación moderna lo ha hecho un poco más fácil para cristianos verdaderos ser un testimonio y una luz. ¿Por qué?
porque nosotros vivimos una vida dramáticamente diferente que ellos viven. Entonces, obviamente, se dan cuenta y se dan cuenta más fácil porque es más fácil ver que somos diferentes por nuestro estilo de vivir. Y por esa razón el evangelismo como estilo de vida es básicamente haciendo decisiones cada día que influencian tu estilo de vivir cada día, por la cual se sirve de testimonio potente al mundo de que tú eres un discípulo de Jesucristo. Quiero darte 10 ejemplos fáciles que son 10 ejemplos simples en cosas que tú puedes hacer cada día, que no solamente influencian a los demás, pero sirven como un testimonio de que tú no eres igual que el mundo, porque con solo hacer estas cosas la gente se dará cuenta que eres muy diferente por tu forma de vivir. Número 1, no hablar palabras malas o vulgares. No hablando palabras malas o vulgares. ¿Por qué? Como cristianos, nuestras bocas y nuestros labios no deberían estar hablando malas palabras o vulgaridades, porque eso es normal en el mundo. La gente del mundo siempre anda hablando, les sale palabras indebidas, palabras sucias, palabras que son palabras malcriadas, y el cristiano no habla así. Entonces, cuando ellos te escuchan hablando y tú no hablas igual como ellos, que a veces con algunos de ellos casi cada declaración, cada oración tiene una palabra mala, ellos se dan cuenta que no estamos hablando igual como ellos, y eso les llama la atención que algo está diferente en nosotros. Número 2, vistiéndose santamente y modestamente, ya que en el mundo la gente se viste inmodestos, se visten muy paganos, muy inmundos, andan mostrando todo el cuerpo, andan con ropa con huecos y hoyos, andan con ropa muy apretada, enseñando cada parte del cuerpo. Cuando tú te vistes con la santidad y la modestia de la palabra de Dios, ellos se dan cuenta rápidamente porque tú no pareces igual como ellos. Tu ropa se ve distinto. Y con esa ropa distinta que tú tienes, dicen, esta persona no es igual que nosotros. Mira cómo andan vestidos, no andan mostrando todo el cuerpo, no andan con ropa tan apretada que se les ve cada parte del cuerpo. No, somos muy diferentes en nuestra forma de vestirnos, y solo con la forma que tú usas tu ropa, eso es un testimonio al mundo cada día. Número 3, no escuchando a música con líricas impías. Una vez más, no escuchando a música con líricas impías, porque no todas las canciones que existen en el mundo, que se podría decir, son canciones con líricas muy malvadas o impías. No, hay que saber diferenciar entre las líricas impías y las líricas paganas y las líricas que no son así. Y si tú estás escuchando música con líricas desagradables a Dios, líricas impías, líricas paganas, líricas sucias, como muchas canciones tienen, eso es lo que el mundo hace. Pero cuando nosotros escuchamos música limpia, música santa, música que no es igual como la música del mundo, luego ellos se sorprenden y se dan cuenta que somos muy diferentes, muy distintos que ellos, porque ellos no escuchan esas cosas y ellos ven la diferencia en nosotros. Número 4, no viendo películas que son películas sucias o programas televisoras sucias, porque otra vez la gente del mundo hacen eso, pero para el cristiano nosotros no vemos películas o programas que son sucios, que son vulgares. Entonces, cuando tus amistades mundanos dicen, ¿por qué no vamos al cine a ver película tal por cual? Si es una película muy vulgar o muy sucio y tú dices, no, gracias, yo no veo cosas así, eso automáticamente te va a distinguir de ellos, porque tu testimonio va a ser que tú no ves cosas así. O si están en casa viendo Netflix y una de tus amistades mundanas quiere ver un programa muy sucio, muy vulgar, etcétera,
Y tú dices, no, yo no veo cosas así, yo quiero ver algo más sano, algo más decente, algo educativo quizás, o lo que te da las ganas, pero que no sea algo horrible, ¿ve? Eso te va a distinguir de ellos por causa de que ellos no son así. Y solo con practicar eso sirve de testimonio a la gente de este mundo. Número 5, no yendo a lugares populares simplemente porque es popular cuando podría afectar a tu testimonio. Por ejemplo, a los bares. No vamos a los bares a tomar, porque ¿qué es lo que van a decir de nosotros si nos ven en un bar siendo cristianos? Dirán, ese es un borracho, ese es un vividor, le gusta tomarse el guaro, y dirán, ¿por qué este como cristiano anda ahí? Y quizás puedes decir, oh, pero hermano, es que yo fui ahí porque me invitaron mis amistades y no tomé nada de licor, solo tomé agua. Puede ser que fue así, pero no solamente te pones en riesgo de la tentación de estar en un lugar así, lo peor es que tu testimonio puede ser tremendamente arruinado, porque dirán como cristiano, ¿por qué andas tú en un lugar así? Igual como las discotecas, los clubs, no estamos allá en esos lugares danzando a música mundana porque podría arruinar nuestro testimonio cristiano y no queremos ser involucrados con algo así. Tampoco vamos a lugares donde se lean las cartas tarot o donde se lee las palmas, porque tampoco estamos involucrados en la brujería. Y solo porque te dice una amistad o un miembro de la familia, vamos a la mengana de tal, porque ella lee cartas y ella lee palmas, y será que ella nos puede contar lo que va a pasar la semana que viene. No. Si tú dices, yo no voy a esos lugares, yo no voy a los bares, a las discotecas, a las brujas, etcétera, quizás los del mundo van a decir, hay algo diferente en ti porque no estás participando en lo que ellos participan. Número 6, no hablando del sexo en formas perversas. Ahora, algunos de ustedes quizás están retorciendo en sus sillas y te sientes incómodo con el hecho que yo dije la palabra sexo. Pero no seamos tontitos, no seamos inmaduros de actuar como que no conocen esa palabra y que no conocen lo que significa ese acto, ya que hasta en la palabra de Dios se habla de eso. El problema es que muchos mundanos modernos hablan del sexo en formas perversos. No es prohibido que un cristiano habla del sexo cuando se le habla en una forma correcta, una forma sana, una forma adecuada. Pero si un cristiano anda hablando del sexo en formas perversas, igual que la gente del mundo, eso ya arruina el testimonio de uno, y no queremos arruinar nuestro testimonio con hablar de ese tópico en una forma perversa igual al mundo. Cuando tú hablas sanamente o limpiamente de ese tópico, te distingue como diferente del mundo. Número 7, rechaza participar en el odio, el chisme y el menosprecio de los demás, ya que en el mundo hay tanta gente odiosa, chismosa, menospreciosa. Si tú dices, mira, yo no quiero participar en tus chismes, no quiero participar en tus odios, si tú quieres menospreciar a la gente, es tu problema entre tú y Dios, pero yo no quiero ser parte de eso. Eso te va a distinguir automáticamente del mundo, porque los del mundo son así, pero un cristiano no debe actuar así. Número 8, algo tan fácil como el sonreír y estar genuinamente feliz y amigable donde quiera que vas. ¿Por qué? Otra vez, en este mundo hoy en día te das cuenta que donde quiera que vas, la gente se ve amargada, todos se ven con caras de perro y caras de chucho y caras de amargo. No siempre se ve la gente feliz hoy en día. Donde quiera que estés, en la tienda, estés en el mall, estés en el restaurante, mucha gente se ve muy brava. Y entonces cuando tú sonríes y te ves genuinamente feliz y eres amigable con la gente, dicen, hay algo diferente de esta persona, algo diferente, tu testimonio les está influenciando, ya que en el mundo no se ve eso
tanto como deberíamos ver, pero el cristiano que practica eso es tremendo testimonio solo con esa acción. Número 9, tratando a la gente con un respeto bíblicamente aceptable. La razón que digo eso es porque la gente liberal moderna quieren que pienses de que respeto aceptable significa estar de acuerdo con las opiniones de todos y la política de todos. Eso no es bíblico, tampoco cierto, pero bíblicamente el cristiano debería respetar, o sea, tratar a la gente con un respeto. No importando si a la gente con quien interactuamos quizás no concordamos con sus políticas o sus filosofías o sus estilos de vivir, pero eso no significa que debemos tratarles con una falta de respeto. No, podemos respetar a la gente sin estar de acuerdo con la gente. Y ya que en el mundo de hoy, cuando la gente no está de acuerdo contigo, te faltan mucho respeto en tantas formas, solo con actuar diferente que ellos, tu testimonio alumbrará al mundo que eres diferente. Y finalmente, número 10, siendo honesto con tus finanzas, incluyendo las finanzas de tu negocio y las finanzas de los demás. Sea honesto con el dinero que tienes. No robes a tus compañeros de trabajo o a tu patrón. No robes a tu familia. Si le debes a alguien, págales lo que tú les debes. Si tú tienes que pagar una cuenta porque alguien puso su cabeza por ti, paga la cuenta que tienes que pagar. Sea honesto con tu dinero porque con esa honestidad te vas a distinguir de la gente malvada de este mundo. Solo con esos 10 ejemplos que acabo de darte, estarías tú tan dramáticamente diferente que la actitud y estilo de vida de esta generación que casi estás garantizado a ser visto como diferente del mundo solo con esos 7 principios nada más. Pero te quiero dar 7 ejemplos más antes de concluir mi lección de hoy, que también son un poquito más complicados, pero con que puedes practicar el estilo de vida de evangelismo cada día si hicieras estas cosas también. Porque los últimos 10 son cosas que un cristiano cualquier lo puede hacer si quiere, y son cosas más fáciles para hacer, y eso te va a distinguir automáticamente como diferente. Estos próximos 7, como lo siguiente: número 1, orando o dando gracias a Dios por nuestra comida cuando vamos a comer, no importando dónde estemos en casa o estemos en el restaurante. ¿Por qué? Tú te das cuenta en restaurantes cuando la gente ordena comida y les traen la comida, automáticamente la gente comienza la hartada y se comienzan a llenar la boca con lo que ellos ordenaron, y raramente se ve gente dando gracias a Dios por los alimentos que están recibiendo. Y es solo el acto de cerrar tus ojos y bendecir o dar gracias por los alimentos que vas a comer en un restaurante. Yo sé que eso atrae atención. ¿Por qué? Porque los demás no lo hacen. Y cuando tú haces eso, te distingue como un cristiano, porque dicen, este individuo, ¿qué está haciendo antes de comer? Están orando y dando gracias por la comida que van a comer. Y no importa que te ven como loco y extraño, el acto de dar gracias por los alimentos antes de comer en un restaurante es un testimonio tremendo. Además, si te invitan a una casa donde no son cristianos, digamos que vas a la casa de amistades o familia mundana y te invitan a comer, en vez de comenzar a llenar la cara simplemente porque te dieron algo para comer, si tú dijeras, mira, deme un momento que voy a dar gracias a Dios por esta comida, voy a orar o bendecir la comida antes de comer, eso te va a distinguir porque ellos no hacen eso. Y cuando tú haces eso, se van a dar cuenta que tú no eres igual que el mundo. Es algo que puedes practicar en tu vida que te distingue de los demás. Número 2, cantando al Señor cuando estás en el trabajo, si es que fuera permitido y razonable, porque claro que hay tiempos donde no es permitido o no es razonable estar cantando ninguna canción. Pero si es permitido y es razonable y es el tiempo, ya que hay un tiempo para todo bajo el sol, si fuera un tiempo permisible y quieres cantar un himno o alabanza al Señor, eso te va a distinguir. ¿Por qué? Quizás la gente de tu trabajo, tus cotrabajadores,
Quizás están cantando canciones mundanas que ellos escucharon en la radio en camino al trabajo y te oyen a ti cantando un himno al Señor. ¿Cómo no te va a distinguir de lo que ellos son? Porque estás cantando cosas sanas. Además, en este caso y contexto, alabanzas, y eso te distinguirá, por supuesto, y obviamente de los demás. Número 3, leyendo tu Biblia en frente de tus cotrabajadores cuando estás en tu descanso en el trabajo. Digamos, por ejemplo, que tu patrón te da media hora, 45 minutos, aún una hora, digamos, para tu almuerzo del mediodía. Cada quien tiene diferentes cosas que ellos hacen con su tiempo libre para el almuerzo, cuando están de descanso, quizás por la tarde te da 10, 15 minutos. Lo que tú haces con tu tiempo, por supuesto, eso es tu negocio, ¿ve? Eso es tu decisión personal de hacer como tú quieres. Pero una cosa que pudieras hacer, que te distinguiría muy diferente que ellos, es si dijeras, digamos, mira, me dio el patrón 10 minutos para descansar un momento. Voy a sacar mi Biblia en esos 10 minutos y voy a comenzar a leer mi Biblia. Y tus cotrabajadores ven eso, dirán, caramba, este individuo es muy diferente que nosotros, porque en vez de estar ahí jugando tarjetas y hablando malas palabras durante su descanso, estás leyendo la palabra de Dios y eso te dice, sin tener que decir algo. Solo el hecho que le estás leyendo públicamente delante de ellos te va a distinguir como un cristiano diferente que ellos. Número 4, no participando en tradiciones mundanas y paganas simplemente porque es popular por ciertas fiestas especiales. Por ejemplo, nosotros no celebramos el Halloween y hay gente que dice, ay, pero es que es tradición y que todo el mundo lo celebra, y que todo el mundo lo hace, que es popular y que los niños y acá aquí, que allá. Pero cuando tú les dices, así como yo les digo, yo no celebro eso, yo no participo en esa fiesta de brujos y de diablos, yo no participo en ningún aspecto de esa fiesta y tradición pagana. Casi siempre me preguntan, ¿pero por qué? Ya te das cuenta. Solo con tu acto de no participar en esas tradiciones paganas hace que la gente quiera saber por qué tú eres diferente que ellos y eso te abre la puerta para enseñarles la palabra de Dios y atraerles a Jesucristo. O por ejemplo, para Navidad, dicen algunos, oh, pero es Navidad, debemos poner un Santa Claus y celebrarle a ese hombre bigotudo y barbudo de que Santa Claus es la razón por la Navidad. Y no, 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 como cristianos nosotros no celebramos a Santa Claus. Ese hombre mitológico, barbudo de la mitología, no tiene nada que ver con el propósito o razón original de la Navidad. Y la Navidad tiene todo que ver con Jesucristo y su nacimiento. Entonces, como cristianos, no estamos apoyando tradiciones paganas simplemente porque son populares y cuando la gente se embrava contigo, pero ¿por qué ustedes no hacen eso? ¿Por qué tú no participas en eso? Porque eso es tal por cual, que aquí, que allá y comida. Cuando tú les explicas el por qué, eso te va a distinguir como diferente de lo que ellos son, ya que como mundanos ellos celebran esas tradiciones paganas y tú no, porque eres un cristiano. Número 5, ser fiel a la iglesia aun cuando tu familia o amistades visitan de afuera de la ciudad. Por ejemplo, hay gente que cuando viene visita de afuera dicen, mira hermano pastor, yo no iré al culto hoy porque me voy a quedar en casa durmiendo tarde porque tuve familia anoche y quedamos platicando hasta la madrugada y mal ejemplo que dan que no van a la iglesia y sus familiares ven eso o y dicen, mira, me voy a quedar en casa este domingo porque tengo familia de fuera de la ciudad y voy a quedar aquí a hacer una gran barbacoa y vamos a hacer una fiesta y pachanga en la casa y que el Señor entiende que no voy a ir al culto hoy. Pero imagínate, si tú dijeras a esos miembros de tu familia o a esas amistades mundanas que te están visitando, oiga, hoy es día de culto y yo y mi familia iremos a la casa de Dios. Si queremos hacer algo juntos, lo podemos hacer antes o después, pero hoy voy al culto porque eso es mi fe
y mi dedicación a la casa de mi Dios. Además, hasta aún puedes invitarlos, ¿por qué no vengan conmigo? Ya que voy al culto hoy, vengan ustedes conmigo y luego después del culto podemos ir a almorzar por ahí o a cenar por allá o lo que van a hacer después. Pero cuando ellos ven tu fidelidad a la casa de Dios, a la iglesia, a pesar que tienes visita cuando estás en el pueblo, por ejemplo, eso les inspira y les afecta y eso te distingue a ti como alguien que es un discípulo de Jesucristo, que toma en serio las cosas de Dios. Ahora, yo no estoy hablando para que no haya malos entendidos en este punto antes de terminar con estos próximos dos. Yo no estoy hablando de ustedes que están fuera de la ciudad. Si estás fuera de la ciudad, no tienes que venir corriendo con toda tu familia para estar en el culto dominical o el culto de entre semanas simplemente porque hay un culto. Mira, si estás hasta en Miami o estás hasta en Carolina o estás hasta en Nueva York o California o fuera del país, bueno, está bien. Estás de vacaciones visitando familia y amistades lejos. Eso es distinto. Estoy hablando para ustedes que están en la ciudad y viene visita a visitarte a tu hogar aquí mismo en Jacksonville o donde quiera que ustedes viven, si están viendo de otros lugares, cuando la visita te visite en tu hogar, en tu pueblo, tu fidelidad a tu iglesia impactará a esas personas. Número 6, esta va a ser un poco chistoso, pero óigame bien, manteniendo tu carro, tu casa, tu apartamento limpio y organizado. Porque la suciedad y la desorganización o el desorden en el hogar no son grandes letreros para Dios, no son grandes testimonios para Dios. Y si la gente del mundo dice, mira, el hermano mengano de tal o la fulana de tal dicen que son cristianos y mira cómo mantienen esa casa sucia, ese apartamento chuco, esa casa desordenada, ese carro desorganizado. Eso es lo que el mundo hace. Y para darle crédito al mundo, en cierta forma, muchos del mundo ni siquiera hacen eso. Ellos tienen la suficiente inteligencia de limpiar sus casas y carros, etcétera. Pero si limpias tu carro y tu casa y tu apartamento y lo tienes bien organizado y bien ordenado, algunos te preguntarán, ¿por qué tú eres diferente? ¿Por qué tú haces esas cosas? Y tú podrías responderles, es porque yo quiero honrar a mi Dios, aún en cómo yo vivo en mi casa. Quiero honrar a Dios con tener orden y limpieza en mi apartamento, mi casa o mi carro. Y eso, y más para ustedes que van a invitar a gente a tu casa para un estudio bíblico. Si tú les invitas a tu casa y entran a tu casa y ven cucarrachera por donde quiera y ven que no lavas tus trastes y que hay polvo por donde quiera y que tú lo limpies, se sentirán muy inseguros quizás o muy incómodos a estar en tu propia casa, tu propio hogar, con tú enseñándoles un estudio bíblico viviendo en esa suciedad desorganizada. Finalmente, número 7, también esto sonará algo chistoso para algunos, pero estoy serio en esto de que tratando de luchar para tener un cuerpo fuerte y saludable a través de ejercicios y dieta apropiada. Una vez más, luchando por tener un cuerpo saludable y fuerte a través de ejercicios y dieta apropiada. ¿Por qué? Porque cuando tú haces esto, eso muestra al mundo un nivel de disciplina que muchos ni en el mundo tienen. Y la obesidad y las enfermedades relatadas a la obesidad no son grandes letreros para el cristianismo. Por esa razón, muchos en el mundo burlan de los cristianos porque dicen, esos cristianos empachados, obesos, que no tienen disciplina para el comer, que son glotones, que solo se la pasan llenando la boca con comida y no hacen ejercicios, no comen apropiadamente. No podemos culparles la crítica, porque en cierta parte merecemos esa crítica por nuestra vida indisciplinada
nuestra vida perezosa en respecto a la dieta adecuada y a los ejercicios. Pero una cosa que yo encuentro muy interesante, por ejemplo, es que he oído y leído que los mormones, particularmente los misioneros mormones, ellos tienen un requisito de no solamente comer saludablemente cada día, pero de practicar ejercicios o hacer ejercicios cada día. Por eso tú les ves a veces en las bicicletas, andan andando en bicicleta, porque también para quemar calorías, porque ellos piensan que si tú estudias eso después, te darás cuenta, ellos piensan que estar en buena forma física y con un cuerpo saludable, no solamente les ayuda a ellos tener más fuerzas y energías para las cosas de su religión, pero que eso es una mejor influencia en ganar gente y como una gran influencia impactando a los demás, haciéndolo atractivo, ya que la obesidad y las enfermedades relatadas a esto no hacen atractivo al cristianismo a gente que está luchando con esas cosas. Entonces yo sé que esos 7 ejemplos fueron un poco más complicados en ciertas formas, sin embargo son testimonios potentes que podemos practicar cada día para influenciar a los demás e impactar a vidas para Cristo. Entonces, en conclusión, y gracias por escuchar este mensaje hasta este punto. Espero que te haya retado, que te haya bendecido, que te haya ayudado a ver cosas que necesitan transformar en tu vida para que te acerques más a Cristo y para que seas mejor ejemplo por los demás. Pero discutimos hoy 3 puntos principales en la lección. Hablamos de que mi ejemplo es mi testimonio. Hablamos de influenciar a los demás para Jesucristo y hablamos también de el evangelismo como estilo de vida. Para poder ser más eficaces en alcanzar a los demás por Jesucristo, necesitamos ser radicalmente dedicados a sus mandamientos, que requieren que cambiemos la forma que vivimos para que no estemos imitando a las maneras del mundo. Con llegar a ser más disciplinados en nuestro estilo de vivir, eso nos va a ayudar a tener un mayor impacto sobre nuestro mundo. Caminando en el Espíritu Santo cada día nos va a fortalecer para la tarea a mano. Yo no quiero que mi desobediencia sea un tropiezo que causa que gente caiga en pecado o que se alejan de Dios y de su iglesia. Al contrario, como dijo nuestro texto principal en el principio de la lección de hoy, yo quiero que mi obediencia a Dios sirva de una inspiración a los demás para que mi obediencia a Jesucristo le guíe a los demás hacia la justicia y la salvación. Medite entonces en lo que aprendiste hoy y medite en lo que escuchaste hoy y pon en práctica los principios necesarios en tu propia vida para que tu estilo de vivir sirva de un testimonio al mundo de lo que Jesucristo quiere que seamos. Que Dios te bendiga y nos veremos en la próxima.